Para la confección de soportes plantares estratificados de espuma de polietileno será necesario el siguiente equipamiento e instrumental: banco de trabajo, vacuum, paño de algodón, pulidoras con aspiración, decapadora, cola de contacto, disolvente, lápiz normal, papel, bolígrafo, tijeras, planchas de espuma de polietileno del grosor elegido, equipo de protección individual, que consistirá en gafas de protección contra impacto, protectores auditivos, guantes de protección térmica y guantes de protección mecánica. En primer lugar, se obtiene el patrón directamente del pie del paciente. Con el pie del paciente sobre una hoja de papel y el bolígrafo a 90 grados, se dibuja el contorno del pie. Se deben realizar las siguientes marcas: una distal y otra proximal a la cabeza del primer metatarsiano, una distal y otra proximal a la cabeza del quinto metatarsiano, en el primer y cuarto espacios interdigitales y otra a la altura del escafoide. A partir de ahí, no será necesario tener el pie delante para terminar de dibujarlo. A continuación, se divide en 3/3 la franja comprendida entre las marcas en la cabeza del primer y quinto metatarsianos y entre los espacios interdigitales primero y cuarto y las cabezas de los metatarsianos. Y se continúa dibujando el patrón dejando un margen de unos 5 milímetros alrededor del talón y de unos 2 centímetros en el arco. Características de la espuma de polietileno, EPE. Las espumas termoplásticas son resistentes a la tracción y a la compresión, con una gran capacidad de amortiguación de impacto. Este tipo de soportes plantares suele tener 3 capas: cubierta, refuerzo y relleno. Para cortar la pieza de espuma de polietileno, colocaremos el molde positivo sobre la plancha de material y dibujaremos y cortaremos un rectángulo que sobrepase en unos 4 centímetros la longitud del molde y en unos 2 centímetros su anchura. Para dibujar el refuerzo, se utilizará el patrón sobre la plancha de EPE y se cortará con esta forma. Para dibujar el relleno, también se utilizará la forma del patrón. El primer paso será calentar y moldear la cubierta. Para ello, colocaremos el material dentro del horno. La temperatura de moldeo es entre 80 y 90 grados centígrados y el tiempo de calentamiento depende del grosor y densidad de la lámina empleada. Para moldear la cubierta en el vacuum, previamente hay que preparar el molde positivo. Se cubre el molde con un paño de algodón y se coloca el molde en el vacuum sobre una elevación, con el arco interno al borde de la misma. Se colocará la cubierta caliente cubriendo toda la superficie del molde
y sobrepasando a este por distal y proximal. Y una vez que la cubierta esté moldeada, se aplicará cola de contacto a la cara inferior de la misma. Aplicamos cola de contacto en la cara superior de la espuma de polietileno, que servirá de refuerzo. Cuando la cola de contacto esté seca, colocaremos la cubierta sobre el molde positivo y este a su vez en el vacuum. Calentaremos el refuerzo en el interior del horno y procederemos a adaptarlo a la cubierta utilizando la cámara de vacío. Fuera del vacuum, procedemos al pulido. Para ello, se dibuja una línea en el talón, paralela a la superficie superior del molde, y a unos 15-20 milímetros desde la parte inferior de la plantilla. Se continúa esa línea paralela a la superficie superior del molde, hasta un punto que marcaremos justo en la zona retrocapital de la cabeza del quinto metatarsiano, bajando la línea progresiva hasta ese punto. Se marca la altura máxima de la plantilla a nivel de la articulación astrágalo-escafoidea, unos 5 milímetros por debajo de la superficie superior del molde, y se une la línea del talón con ese punto, y se prolonga hasta un punto que habremos marcado justo en la zona retrocapital del primer metatarsiano. A continuación, eliminamos el material sobrante con las tijeras inicialmente. Posteriormente se procede a realizar un pulido con la pulidora de grano fino, abordando el soporte plantar desde su parte superior primero, horizontal o paralelo a la lija de la pulidora, para eliminar las irregularidades dejadas por la tijera. Y desde su parte exterior o lateral después, pulido lateral, perpendicular o vertical a la lija de la pulidora, para adelgazar los laterales de la plantilla. En este tipo de soportes plantares se debe realizar un pulido de la zona inferior del refuerzo, el pulido plano, para disminuir la altura del soporte plantar. Se debe evitar dar angulaciones en pronación o supinación durante la realización de este pulido y generalmente se retira material hasta que empieza a visualizarse la cubierta.
Si se decide añadir un relleno al soporte plantar, se colocará en este momento. El procedimiento sería encolar las dos superficies a unir y esperar a que la cola seque. Y adherirlo al resto de la ortosis. Una vez adherido, se procede a su acabado con la pulidora. El acabado puede realizarse de dos formas: haciendo un pulido plano paralelo a la lija de la pulidora de forma similar al que se hizo previamente con la capa intermedia, refuerzo, haciendo un pulido en cuña postero-anterior, es decir, disminuyendo el grosor del relleno progresivamente desde el talón a la línea retrocapital, en la que éste será 0 milímetros. En este tipo de soportes plantares hay que realizar el acabado de la parte anterior de la cubierta, lo cual se hace teniendo en cuenta la forma del pie del paciente y su número de calzado. Se marca con una palmilla la forma que queramos darle. Se recorta el material sobrante con una tijera. Se pule para mejorar la estética y se realiza un biselado de todo el borde por la zona inferior del alargo.